Tiempo de Tomas. Estamos de vuelta, estamos conversando, estamos junto a Efren Osorio en una nueva edición de Tiempo de Tomas acá en la Radio que Piensa, Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal, Efren? Buenas noches, Tomás. Un gusto estar nuevamente compartiendo el micrófono contigo después de tu viaje a Grecia, que hay que aclarar porque Tomás hablaba de estuvimos en Grecia. Estuvimos, ese plural encierra otro, yo no estaba en Grecia. Entonces, para que los auditores no se confundan, yo estuve por acá junto con Fernando García, a quien le damos un saludo, llevando al aire Tiempo de Tomas. Y como siempre, recordamos a los auditores que después de las 20:30, cuando hagamos la pausa, pueden llamarnos a los teléfonos para que entregarnos su visión, su mirada, propuesta, crítica u observaciones de estos temas que vamos a hablar ahora o de otros. Para lo cual tienen que llamar a los siguientes números: al 2977-1579, 2977-1579, o al 2977-1580, 2977-1580. Y hoy día nuevamente, gracias al aporte del Rincón del Libro, el rincón más tradicional de los libreros de Santiago y el rincón más querido por los amantes de la lectura, ubicado en Santiago 43, vamos a regalar un libro a todos los auditores que hoy día llamen, planteándonos sus observaciones, su mirada o sus propuestas. El libro de hoy día se llama Jefazo, que es el retrato íntimo de Evo Morales realizado por Martín Sivak. Y tal como dice la crítica, es una crónica, una biografía, un ensayo y todo eso de muy alta calidad, con la fuerza narrativa de una novela y la seriedad del mejor periodismo. Tomás Eloy Martínez. Entonces, Jefazo, el retrato íntimo de Evo Morales, entre todos los auditores que hoy día nos llamen para planteando algunas propuestas, miradas, observaciones, críticas o punto de vista, porque este es un medio bastante democrático. Recordamos que estamos en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Sí, unas 2 semanas bastante movidas, Tomás, y la verdad es que yo creo que lo del lago es bastante significativo, yo diría que casi una falta de respeto. Bueno, eso dijo el mismo Vidal, que entiendo que en algún momento fue ministro del Lago. Así es, Vidal fue ministro del Lago, y entre ellos mismos lo han calificado como falta de respeto, falta de educación, sobre todo con Bachelet. Yo no voté por Bachelet, no soy partidario de Bachelet, pero creo que Chile requiere una presidencia, sea quien sea, que tenga una cierta dignidad y que no que a la primera, cuando se va fuera del país, llega un personaje como Lagos, se reúne con el ministro del Interior DC, y hay un juego bien extraño entre la DC y la vieja Concertación, para plantear incluso sus aspiraciones a la presidencia, que son legítimas, pero la forma en que lo plantea me parece una falta de respeto. Creo que fue una imagen bastante, yo diría, descortés. No se hace eso, no se hace, y que muestra sin lugar a duda todas las convulsiones y todas las situaciones por las que está pasando la nueva mayoría. O sea, ir a La Moneda, cuando no está la dueña de casa, por llamarle de algún modo, porque está de gira, está representando al país, me parece de un mal gusto. No sé, son cosas que no se veían en el pasado, que no se hacen y que uno no ve en otro lado tampoco. E insisto, además con esa soberbia en que parecía que estaba de vuelta en el fondo revisando, ¿no?, cómo le tenían la casa de campo. Francamente me parece muy mal, y por más que él pretenda decir que no le interesa la presidencia, es evidente que está con un colmillo así de largo poniendo en boca de su hijo lo que en realidad a él le interesa, como hizo en la entrevista de la revista El Sábado, que es, hay alguna gente que, según me dice mi hijo, hay gente que está pidiendo que yo vuelva a La Moneda, a ver si ponemos orden, pero, o sea, ¿qué está diciendo además? Está diciendo que la que fue su ministra de Defensa, la ministra de Salud, la que él mismo promovió de algún modo para que sea candidata y después presidenta, tiene el despelote y entonces él tiene que volver a poner orden. Francamente, creo que la soberbia, y no sé si un poquito los años también le están empezando a pasar la cuenta. ¿Qué tiene ya como 78 años? Está cerca de los 80, sí, está cerca de los 80. Hay gente de 80 años que son fantásticas, que son lúcidas, que son gente alegre, entretenida, tira para arriba y que abren futuro. Pero este señor abre la boca y la verdad es que no se demora ni 2 minutos de empezar a retar a medio mundo. Ahora, en tu ausencia se vio una clara tensión en el gobierno y en la nueva mayoría, la coalición de gobierno, entre los sectores, digamos, que llegaron, los ministros Burgos y Valdés,
en una especie de cuña con lo que era la intención anterior de reformismo. Se planteó que en el fondo Burgos sería la mirada del conservadurismo, de la pausa, de que las reformas no fueran tan adelante, y eso en estos últimos 15 días tuvo unas fuertes tensiones. Y no sé, desde Grecia, desde donde tú andabas, cómo te llegaban las noticias, cómo se veía eso. De repente la distancia se hace ver las cosas de manera mucho más clara, porque desde el punto de vista mío, en el fondo acá hay un esfuerzo serio de retomar la vieja concertación. Si bien es cierto, Bachelet intentó unas tímidas reformas, pero reformas al fin y al cabo, por más tímido que sean, viene una nueva agenda con Burgos encabezándola, de una cosa mucho más conservadora, donde se plantea y se justifica en términos económicos de la supuesta crisis económica, pero hay cuestiones que están tirando para atrás que no tienen recurso alguno, por ejemplo el caso del aborto. Entonces, en el fondo, a mi ver, es la democracia cristiana la que está tirando el mantel con mucha fuerza, aliándose con los sectores más conservadores de la antigua concertación. Cuando yo me fui en esos días se realizó el cónclave, el famoso cónclave. Y la verdad es que si bien ahí se plantea o ya se había planteado antes, el realismo sin renuncia, ahí se saca alguna otra consigna, lo que está claro es que no hay en este momento en el gobierno ninguna capacidad de manejo político, de manejo de la situación, y por más que hacen una cosa u otra cosa, no logran conducir este proceso y terminan siempre entrampados en discusiones internas. ¿Cuál creo yo que es el problema de fondo? El problema de fondo es que en rigor este gobierno se forma como un intento, un desesperado intento de la concertación de volver al poder. Y saben que para eso con lo único que cuentan es con la figura de Michelle Bachelet, que efectivamente tenía un gran respaldo ciudadano, mientras ellos estaban ya con un muy bajo apoyo. Y bueno, acuden a Michelle Bachelet, hacen la pre-campaña, que ya todos conocemos, aunque ahora se la haya echado bastante tierra, y en definitiva vuelve ella, asume la candidatura, y cuidado, solo 2 semanas antes de la elección se presenta un programa de gobierno. Por lo tanto, acá no podemos decir que lo que unió a la nueva mayoría fue un programa. Lo que lo unió fue única y exclusivamente la certeza que tenían de que iban a poder volver a gobernar. Y en definitiva eso significaba cargo, eso significaba cuotas de poder, eso significaba prebenda, y ya sabemos las relaciones que tienen además con el mundo empresarial. Por lo tanto, significaba dinero, para ponerlo muy claramente. Esa forma de llegar al gobierno creo que le ha ido pasando la cuenta. Nunca tuvieron un proyecto muy claro, aunque la presidenta sí lo hubiera tenido en términos de estas reformas que tú planteas, que no siendo suficientes desde nuestro punto de vista, de todas maneras implicaban un cambio, implicaban profundizar en cierta dirección tributaria, laboral, educacional, constitucional. Estamos viendo que en definitiva todas esas reformas se han ido desdibujando. La democracia cristiana hoy día representa efectivamente el frenazo, tomando tu idea de jefazo, aquí hay un frenazo, la idea de que hagamos algunos pequeños cambios, pero no cambiemos la esencia del modelo, que en definitiva es lo que viene sucediendo desde hace tanto tiempo, y por lo cual hace ya muchos años los humanistas por lo demás nos retiramos del gobierno, porque se mantiene en definitiva el modelo político, el modelo económico sobre todo, y también el modelo social heredado de la dictadura. La Constitución sigue siendo la Constitución de Pinochet y de Lagos. La reforma laboral ya se va entibiando hasta que seguramente se termine convirtiendo en algunas reformas tibias, básicamente relacionadas con el mundo sindical, pero no con lo que hace al mundo laboral más general, más amplio, salarios, condiciones de trabajo, etcétera. La reforma educacional ya sabemos en lo que está hoy día entrampada, ¿no es cierto? Y sí, y llega un Burgos que yo creo que es mucho más que Jorge Burgos. Yo creo que representa el conservadurismo al interior de la concertación, que no quiere en definitiva que las cosas cambien. Creo que hay muchos otros Burgos. Y no creo que haya tanto descontento dentro del gobierno, porque si no la presidenta claramente le habría parado los carros. Es una cosa media tibia, diciendo, mira, no solo realismo, sino que también vamos a mantener las reformas, pero creo que se están entibiando fuertemente.
Sí, la verdad es que yo tengo la impresión de que la DC ha arremetido con mucha fuerza y ha visto una oportunidad como para perfilarse en términos de buscar aliados dentro de las figuras del PP o del PS de la antigua Concertación. Eh, Creo que ahí hay, que efectivamente no es solamente Burgo, no es solamente un grupito, sino que hay detrás hay un diseño de, dado el traspié que tuvo Michelle Bachelet con Peña y Lillo, era el momento de avanzar con mucha fuerza y mucha decisión para retomar las riendas de de la peor concertación, la concertación conservadora, aliada con los intereses económicos y olvidándose la gente. Creo que ha sido un retroceso tremendamente grande. Y dentro de ese proceso, ¿qué ha pasado? ¿Qué rol ha ido tomando? Y lo pregunto porque no he estado acá. El Partido Socialista o los sectores que se pudieran llamar, entre comillas, más de izquierda dentro de la nueva mayoría de la Concertación. El único que ha levantado un poquito más la voz, pero sin llegar a ser una gran advertencia ni nada de eso, ha sido el Partido Comunista. Hay que señalarlo que ha planteado una cosa un poquito más fuerte dentro de la monotonía de la Concertación. En definitiva, los sectores más de izquierda han guardado bastante silencio, seguramente han planteado sus cosas internamente, pero quienes han hablado por los medios de comunicación con mucha fuerza ha sido la Democracia Cristiana, Ricardo Lagos, Pérez Lloma, Genaro Arregá, que aparece de repente, sale y emerge desde las sombras, que no sé dónde estaba guardado, y de repente surge y el Mercurio lo toma, y todos los sectores y los canales de televisión también. Entonces están volviendo nuevamente los viejos tercios de la antigua, retrógrada y conservadora Concertación, porque vieron que Bachelet estaba muy debilitada y era el momento de avanzar, pero lo de Lagos de esta semana fue realmente de muy mal gusto. Ahora, sí. Parece que está de moda que los expresidentes estén posicionándose ahí para sus candidaturas presidenciales, porque veo que también Piñera está jugando todas sus fichas para instalarse como el candidato presidencial de la derecha. No, aparece un cuadro realmente que llega a atemorizar por lo retrógrado que es. O sea, aparecen dos figuras como eventuales candidatos presidenciales, figuras del pasado, Piñera, pasado reciente, pero el pasado absolutamente retrógrado, y un Lagos surgiendo por otro lado. Entonces, si uno proyecta ese escenario, vemos que hay dos candidaturas que son evidentemente signos del siglo XX, ni siquiera de comienzo del siglo XXI, sino que son los peores momentos del siglo XX. Y por el otro lado solamente aparece la figura alternativa de Marco Enrique Minami. Entonces, la verdad es que aparentemente, y también Marco lo planteó, acá parece que hay una discusión entre la vieja política y las nuevas alternativas de gobierno. Ahora, tú anduviste por zonas donde hay crisis económica verdaderamente, donde hay cuestionamientos, donde hay convulsiones, donde hay un partido que llega al poder planteando un programa absolutamente dirigido a la gente y de espalda a los grandes grupos económicos y de espalda a los grandes intereses económicos. Estuviste por Grecia justo en un momento de grandes convulsiones, inmediatamente después de haber llegado al acuerdo entre el gobierno griego y la llamada Troika, que son los organismos económicos de la Unión Europea, que estaban asfixiando al nuevo gobierno de izquierda del partido Syriza. Entonces muchos auditores y muchos amigos me plantean, bueno, supongo que Tomás hoy día nos contará cómo está Grecia, qué pasa con Syriza, qué pasa con el primer ministro, qué pasa con la gente, fundamentalmente, qué pasa con el pueblo griego. A ver, ¿por dónde partimos? Porque son muchas preguntas y efectivamente es una situación muy compleja que requiere un análisis bastante amplio. Efectivamente estuve más o menos 10 días en Grecia. Yo fui invitado específicamente a dar una charla, una conferencia en un evento TED que se realizaba en un pueblito en las montañas de Creta, en Anogia, pero que era una experiencia nueva porque es primera vez que se realiza un evento de este tipo. Los eventos TED son charlas de tipo o motivacionales, o de tema emergente, o de tema de innovación sobre todo, o de tecnología, etcétera, que se realizan en todo el mundo. Y esta es la primera que se hace al aire libre. Fue en un anfiteatro impresionante. Vi la foto, precioso. Un anfiteatro griego, antiguo, una muy linda experiencia. Además organizado por gente joven, por 130 jóvenes profesionales de Grecia y particularmente de esos pueblos que decidieron hacer algo innovador. Así que fue una experiencia en particular esa muy interesante. Me habían pedido que hablara sobre cómo saltar por sobre el temor, cómo luchar contra
grandes poderes, lo que significó en Chile la dictadura, que era mi experiencia en torno a ese tema, pero también contra los poderes del modelo neoliberal, cuando se te imponen con gran fuerza, con gran violencia económica, pero también con la fuerza de la física violenta de la policía, que reprime, que impide expresarse. El pueblo griego es un pueblo tremendamente alegre, muy vital, muy joven dentro de Europa, es un pueblo muy joven. Quiero decir, hay mucha juventud, hay otros países en Europa que tienen una demografía muy, muy anciana. Es un pueblo que canta la vida, que baila, que tiene gran capacidad creativa, que se revela frente a las dificultades, que generó un gran movimiento partisano en la Segunda Guerra Mundial de oposición a los nazis, que tuvo una dictadura después y logró sacársela de encima, y desde ese sentido, y parto por el final, a pesar del drama que están viviendo, cuando tú compartes con ellos, cuando conversas, cuando los escuchas, no te cabe al final ninguna duda que la estupidez del sistema financiero internacional reflejado en la Troika no los va a poder vencer, que es un pueblo que creó la democracia hace 2000 y tantos años, 2500 años, y esta crisis profunda que vive hoy quizás va a ser la oportunidad para nuevamente regalarle algo a la humanidad, para entregar algo más, quizá un nuevo modo de democracia, quizá la democracia directa, la democracia real, la democracia participativa, algo que les permita también a ellos salir adelante. La situación política que viven es bastante particular. Fíjate que Tsipras y Syriza fueron electos efectivamente con una gran mayoría el año pasado. Ellos son un partido relativamente nuevo. Hace 6 años tenían un 4% de apoyo. Luego en la primera legislativa sacaron alrededor de un 21% y en la última sacan un 38%, y con la alianza con otro partido logran una mayoría, es un sistema parlamentario. La gente efectivamente tenía una tremenda esperanza en lo que estaba planteando Syriza, y efectivamente en el tiempo que llevan en el poder han hecho muchos cambios, han ido democratizando profundamente la sociedad griega, han ido poniendo el énfasis en necesidades que estaban muy postergadas, como la de salud, la educación. Grecia ha ido viviendo un proceso muy similar al que conocemos en Chile, de privatización por todos lados. Eso ya se vivió antes. Ellos pararon ese proceso. La gente le da un tremendo respaldo, y cuando él rechaza este tercer acuerdo con que le estaban exigiendo los europeos, que acuerdo es una palabra, un modo de llamarlo, en realidad son las imposiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y los bancos básicamente alemán y el Banco Mundial. Él se opone, él rechaza estas condiciones absolutamente leoninas que les ponen, que significa pobreza por 20 años para el pueblo griego, y dice, mire, en definitiva, yo voy a consultarle al pueblo. Yo fui elegido por el pueblo y voy a consultar al pueblo. Hace el referéndum, obtiene un 62% de apoyo, que evidentemente es mucho más de lo que él mismo esperaba, mucho más de lo que esperaba. Y sin embargo, después del referéndum, va a Europa nuevamente, conversa, tiene las negociaciones, le imponen determinadas condiciones, vuelve a Grecia y dice, mire, vamos a firmar el acuerdo con Europa. Y eso deja al pueblo griego, y es lo que yo vi, en un estado de shock. Es que esa es la pregunta que quería hacer, porque de acá, desde la izquierda latinoamericana, lo que se ve efectivamente una gran ilusión, una gran esperanza en torno a la llegada al gobierno de Syriza y de Tsipras. Nos pareció extraordinariamente un gesto democrático, profunda democracia, que frente al chantaje y a la imposición europea le pusiera como una gran jugada de ajedrez en la consulta al pueblo griego, y sin embargo después aparece aceptando las condiciones. Eso es lo que por lo menos llega a nivel de prensa. Tú estuviste y por tanto se produce una cierta desilusión, como que claudicó Tsipras y Syriza frente al chantaje de la Troika, y se ve que ese modelo de imponerse, de triunfar, finalmente va a pasar lo mismo en España y en cualquier otro país que intente hacer lo que había intentado hacer Grecia. Eso llega acá. Entonces la pregunta es tan así? No es tan así. Eso no es tan así.
cuando estás ahí en la situación y dices, bueno, otra cosa con guitarra, te das cuenta que es muy compleja la situación de Grecia. ¿Hay frustración respecto de Tsipras, de lo que él hizo después del referéndum? Sí, hay mucha gente que está enojada, pero sigue manteniendo un tremendo respaldo ciudadano. En síntesis, lo que la gente dice, mira, Tsipras es un buen hombre, Tsipras es un excelente gobernante, estamos contentos, queremos que él siga, le mantenemos el respaldo, pero se equivocó con esta medida, no hizo lo correcto. Muchos otros, incluidos los ministros con quienes yo me junté, lo que dicen es un poco diferente. Dicen, pecamos de una ingenuidad brutal. Teníamos el 62% en el referéndum y nos fuimos con ese 62% bajo el brazo a conversar con los europeos. Y la verdad es que nos dieron una patada. Así te lo dicen directamente, nos dieron una patada. Le importó un comino que tuviéramos el 62%. Y nos dijeron, mire, ¿sabe qué más? Su 62% usted haga lo que quiera con él, pero a mí me paga. Y el tema acá es decirme cuánto, cuándo, cómo me va a pagar. Y no le importó nada más. Y las amenazas que le hicieron fueron amenazas de ultratumba. Entonces, ¿cuál fue el problema de Tsipras básicamente? El problema es que llega a Europa y no tiene ningún plan alternativo en caso que los europeos le dijeran, mire, olvídese de su 62%. Entonces, aquí hay varios errores que se cometieron. El primero es creer que con su 62% bastaba para convencer a los europeos como si fueran gente buena. Mira, el modo de entender esto es así, lo conversamos allá en Grecia. Es como si él hubiera ido a enfrentar a un tigre y a decirle, señor tigre, mire, yo soy una buena persona, no me coma, por favor. Y mientras tanto el tigre te está mirando y está eligiendo por dónde te pega la primera mordida. Esa era la conversación que él tenía con el ministro de Finanzas alemán. En segundo lugar le dice, señor tigre, por favor no me coma porque además yo no tengo cómo arrancar. No tengo para dónde salir. Entonces el tigre se da cuenta que está sin pierna. Y además ahora dice, bueno, a este me lo como seguro. Así de ingenuo fue él y así te lo plantean hoy día los ministros con quien uno conversa. Tuvimos una ingenuidad brutal al creer que Europa podía escucharnos, podía valorar el 62% y podía dar una respuesta distinta. Se han encontrado con que hay un nivel de violencia económica, de crueldad, de insensibilidad para el que ellos no estaban preparados. Vamos a una pausa si quiere y en la segunda parte comentamos un poco más en este tema. Ok. Bueno, seguimos acá en Tiempo de Tomas, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos conversando con el conductor habitual de Tiempo de Tomas, Tomás Hirsch, acerca de su invitación que tuvo hace 15 días atrás para dar una charla en Grecia y contándonos todo lo que está viviendo ese país y el pueblo frente a la crisis económica y el chantaje de la Troika. Recordarle a los auditores que llamen para darnos su propuesta, su mirada, su visión, su crítica. A todos ellos les sortearemos entre toda la gente que llame el libro Jefazo, el retrato íntimo de Evo Morales de Martín Sivak. Gracias a la gentileza de El Rincón del Libro, ubicado en San Diego 43, y los auditores que quieran ir a comprar un libro pueden hacerlo mencionando Tiempo de Tomas y recibirán un 10% de descuento. También tengo otro anuncio del Centro Arte Alameda, donde esta semana se le rendirá un homenaje a Hija de Perra, a un año de la muerte del performista Hija de Perra, muy conocida en los ambientes underground. Se desarrollará una serie de actividades. El martes 18, por ejemplo, habrá una exposición fotográfica. Yo también tuve algo con Hija de Perra, dice la invitación. El miércoles 19, un coloquio titulado Hija de Perra, la diva de los marginales, patrona de los disidentes. Y el jueves 20, un conversatorio titulado Me encanta tu olor a caca. Así es, largometraje, Empanada de Pino, de Erwin Ollarse. Todo el underground conmemorando la muerte de la performista Hija de Perra, la próxima semana en el Centro Arte Alameda, que está ubicado ahí en plena Alameda al llegar a Plaza Italia, con los cuales vamos llegando a un convenio, así que nos van a regalar también invitaciones gratuitas para los próximos programas. Así que, bueno, yo comentaba, Tomás, que en definitiva, ¿tenemos una llamada, parece? No, estaba preguntando si había dado los teléfonos, pero... Sí, a los auditores pueden, para que llamen y puedan participar del sorteo
del libro Jefazo de Martín Sivak, El retrato íntimo de Evo Morales, a los números 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580, 2977-1580 para el sorteo del libro Jefazo, El retrato íntimo de Evo Morales. Conversamos ante la pausa que en realidad llama la atención lo que tú planteas, esta ingenuidad del jefe de gobierno griego, Tsipras, de ir a conversar con la Troika, pensando que un mecanismo democrático le iba a resultar como forma de, como argumento legítimo frente a la imposición que estaban produciendo. Pero me parece que hay un llamado telefónico, así que vamos al llamado primero. Vamos al llamado. Aló. Ahí está Elena. Hola. Qué bueno que estén de vuelta. Aquí estamos, ¿cómo está Elena? Los que andaban afuera. Así es. Aquí, yo los escuché igual. Oye, mira, la idea mía era al principio lo que hablaron de la señora Bachelet. El señor Lagos tiene de todo, pero principalmente un machismo que le chorrea, porque por esa razón él se fue a meter a la moneda. Sí, eso más que, aparte de toda la cosa política y todos sus intereses, pero está gagá en tiempo más, jamás vamos a votar por él, o sea, sería el colmo que este país cayera en la misma estupidez. Y lo otro que quería opinar en relación a los griegos, me parece triste que políticos griegos vayan tan en pelota ante esos que, como dice la canción de Serrat, no reconocen ni a su madre cuando tienen que cobrar. Eso nada más, gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno. Toca dos temas, el tema del machismo, que yo creo que es cierto lo que plantea Elena, efectivamente dentro de la actitud de Lagos hay un machismo exacerbado, oculto ahí, y por otro lado lo que te estaba planteando, el tema de la ingenuidad aparente de Tsipras frente a la troika europea. Sí, te decía que una de las sensaciones más generalizadas que hay es que hubo mucho de ingenuidad. En segundo lugar, la gente siente que no se le ha explicado bien la situación. Por ejemplo, allá se habla del Grexit, que es la salida de Grecia del euro, y se les dice, mira, eso es terrible, eso es imposible, es lo peor que nos puede pasar. Pero no se le explica a la gente. De hecho, me pidieron a mí si podía dar alguna charla explicando qué significaba el Grexit y cuáles son los efectos que podía tener. Y como nosotros tenemos algunos economistas que han estudiado bien a fondo la situación, explicábamos cómo efectivamente un Grexit puede significar una gran dificultad, una gran crisis, un apretón en el corto plazo, pero efectivamente puede ser un gran alivio en el mediano y largo plazo, desde el momento en que no hay que pagar esa deuda gigantesca que es totalmente ilegítima, que es una deuda tramposa de 350.000 millones de euros, en que la gran mayoría de esa plata está en los mismos bancos europeos que se la están cobrando. De hecho, cada vez que se hace uno de estos acuerdos con Grecia le pasan 80.000 millones de euros, pero 70.000 millones van a los bancos, o sea, un movimiento contable básicamente. Y al pueblo griego lo que le llega es muy poco. No se le explica, por ejemplo, que si Grecia se sale del euro, efectivamente va a tener una dificultad en corto plazo para imprimir su propia moneda, va a haber devaluación, la gente que tiene euros se los va a tender a llevar, pero hay otros países que están muy dispuestos a apoyar a Grecia, no porque sean buenitos, sino porque les interesa mucho ese espacio de negocio que quedaría disponible. Rusia, China, el mismo Estados Unidos, países del sudeste asiático como Tailandia, Malasia, etcétera, son países que tienen fuerza, que tienen una economía sólida y que están dispuestos a buscar hacer negocios con Grecia. Por otro lado, si se produce una devaluación en Grecia, se abarata el país y el turismo, que es la principal fuente de ingresos, también tiende a aumentar, cosa que ya de hecho ahora está pasando. Entonces, el Grexit, la salida del euro, que desde los bancos es planteada poco menos que como el apocalipsis mismo, en realidad puede ser un apocalipsis para los bancos, pero para el pueblo griego efectivamente puede ser el gran respiro. El acuerdo que han llegado ahora significa que van a tener que estar pagando durante 30 años una deuda que en definitiva es imposible ser pagada. Pero además, los bancos europeos se quedan con todos los activos griegos, con los aeropuertos, con los puertos, con las carreteras, con los hospitales, con la salud, con la educación, con las universidades, con la poca industria que tiene. ¿Cómo se quedan? ¿Qué significa? ¿Que la propiedad pasa a ser de ellos? Significa que se ponen en un fondo que si Grecia no puede ir pagando la deuda,
ellos se van quedando con parte de sus activos que se valoran a un cierto valor que ellos mismos definen. En el fondo lo hipotecaron. O sea, hipotecaron el país. Hipotecado completamente el futuro del país. Y eso, francamente, no es aceptable. No es aceptable que la viejita de los pueblos griegos, esa que uno ve a veces en las películas de negro entera, tengan hoy día una jubilación que cayó en un 40%, porque resulta que hay que pagarle intereses a estos voraces de los bancos europeos. La situación es muy dramática y refleja hasta qué punto este sistema financiero internacional es totalmente corrupto, ilegítimo y voraz. Hay un llamado, tenemos en la línea telefónica a Juan de Maipú. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe? Mi pregunta es sobre Grecia. Dime. Gracias. Finalmente, ¿quiénes son los culpables de la deuda griega? ¿Los bancos extranjeros? ¿Los gobiernos griegos? El problema de la jubilación en Grecia, que había gente que jubilaba a los 40 años. Esa es mi pregunta, digamos. Muchas gracias, Juan. Muy buena la pregunta. La verdad es que era la pregunta que yo también te iba a hacer, porque cuando se habla de la deuda griega o la deuda chilena que conocimos en los años 80 y que todavía está por ahí un poquito más solapada, o que Grecia se farrió durante 30 años, no sé cuántos recursos, uno se pregunta, bueno, esa deuda, esa farra, esa supuesta descontrol financiero, ¿es del pueblo, es de Moya, es de la señora griega vestida de negro que vemos en Sorba el Griego, o es la farra de los bancos europeos y de los bancos griegos que representan y son sucursales de los propios bancos europeos? ¿De quién es la deuda finalmente? A ver, uno si analiza la economía griega, efectivamente puede decir que estaban gastando más de lo que eran capaces de producir. Y que tal vez esa viejita tenía una jubilación un poco más alta de la que la estructura económica le podía dar. Pero pretender decir que la crisis griega se produce por eso, es como decir que, mire, porque la gente en el campo estaba comiendo un poco más de aceituna, un poquito más de queso de cabra, eso colapsó la economía griega. Es totalmente absurdo. Son cifras muy menores frente a lo que es la deuda griega. La deuda llega a este nivel de colapso en gran medida por la acción que generan los mismos bancos europeos, que se ven totalmente sobrepasados de recursos y que empiezan a inyectarlo en las distintas economías. Lo hicieron primero en América Latina en los años 80, y cuando se les agota ese mercado, ¿no es cierto?, para poner sus recursos, empiezan a hacerlo en los países de la periferia europea. Lo hacen en Grecia, lo hacen en España, lo hacen en Portugal, lo hacen en Italia y en Irlanda, metiendo gigantescas sumas de dinero que a ellos les están sobrando y que necesitan en algún lugar invertirlo, ¿no es cierto?, para obtener los intereses. Lo hacen sabiendo que es totalmente imposible que esas platas les puedan llegar de vuelta. Esto es muy parecido a lo que fue la crisis subprime en algún momento con las viviendas. O la Polar en Chile. O la Polar acá en Chile. Es exactamente igual. No es que los bancos hoy día se encuentran con esta sorpresa y dicen, ¿qué vamos a hacer? No tenemos la plata de vuelta. Ellos en todo momento estaban totalmente conscientes de que estaban entregando recursos que no podían ser devueltos, cosa que no les preocupa demasiado porque estos son juegos básicamente contables, y en definitiva de lo que están ellos detrás es de los activos griegos. Y si vamos un poquito más atrás, en realidad no están detrás de eso, están detrás de lograr exactamente lo mismo luego en economías que sí son mucho más fuertes para ellos y más interesantes, la española, la italiana, la portuguesa y la irlandesa. El castigo que le están dando a Grecia no tiene tanto que ver con Grecia, que representa solo el 2% de la economía europea. Tiene sobre todo que ver con que los bancos están probando un mecanismo ahí para ser utilizados luego en el resto de la economía europea. Una especie de globo sonda, a ver cómo funciona esto, sí. Después repetir el modelo en otros lados. Pero aquí se nos da lo que planteaba en algún momento Bertolt Brecht. Primero era en América Latina y no le importaba a los europeos. Ahora en los países, en Grecia, no le importa a los demás. Ya viene el resto de los países europeos. Y en definitiva esto va a terminar atacando también a los que hoy día se supone que son intocables. Alemania, Francia, Inglaterra. Porque al mismo tiempo, y está muy vinculado, se está viviendo la crisis más grande en la historia de la humanidad en materia de desplazamientos humanos. Están llegando solamente a Grecia 1.200 personas cada día, a Hungría otros 1.000. En total hay más de 3 millones de personas esperando en el norte africano y otros 2 millones en la frontera de Siria con Turquía
presionando para entrar a Europa. Son 5 millones de personas que están empujando para entrar. ¿Qué van a hacer con eso? La gran mayoría quiere ir a Alemania, justamente a Alemania. Tienen hoy día a Grecia justamente como contención de esa inmigración, porque es el país al que más llegan por su costa mediterránea. ¿Qué van a hacer cuando Grecia no pueda seguir sosteniendo esto? Nadie los está ayudando. Ni un país se quiere hacer cargo, ni Bélgica, ni Alemania, ni Holanda, ningún país del norte europeo. Entonces, la crisis humanitaria que se está viendo en Europa también va a alcanzar finalmente a Alemania. Ahora, es curioso recordarle a los auditores que estamos conversando con Tomás Hills acerca de su reciente visita a Grecia, del cual llegó hoy día a las 2 de la mañana. Con toda la crisis griega, también plantear de que Tomás fue invitado a dar una charla TEDx que estaba vinculada con el temor. Es curioso que los griegos, frente a una crisis económica y también política, te requieran a ti, de Chile, miles de kilómetros de distancia, para que les cuentes tu experiencia en lo que fue el derrocamiento de la dictadura, porque hay que recordarle a los auditores jóvenes que Tomás Hirsch en ese entonces era presidente del Partido Humanista y le tocó encabezar la conformación de la conformación de la Concertación y los primeros negociaciones del gobierno de la Concertación, del cual después los humanistas nos salimos justamente porque se había traicionado todo lo que era el programa de gobierno, que tanto se habla hoy día. En ese momento se traicionó el programa de gobierno y a nadie le importó, y por eso nosotros nos salimos de la Concertación. Entonces, desde Grecia, te invitan a hablar acerca del temor. Sería interesante, Tomás, que nos contaras de qué trató esa charla y por qué el interés de los griegos en conocer tu experiencia. En primer lugar, el interés. El interés tiene que ver con que se ha infundido un fuerte temor en la sociedad griega. Yo te decía que es un pueblo alegre, joven, creativo, y sin embargo, hoy día están muy asustados. Están muy asustados por su futuro, están muy asustados de no poder darle a sus padres las medicinas, porque les dicen si se salen del euro no van a poder comprar medicamentos. Están muy asustados de no poder darle a sus hijos alimentación, porque les dicen si se salen del euro no van a poder importar comida. Están muy asustados de no poder dar educación, porque les dicen, mire, lo sentimos mucho, pero aquí hay que privatizar la educación porque si no, no es sostenible. Viven muy asustados y además cuando se manifiestan ha habido una represión importante, no en el gobierno de Syriza, pero hasta hace 6 meses la represión que sufrieron fue dura, muy grande, y ahora está nuevamente empezando a reaparecer en algunos lugares. Entonces sienten temor, prenden la tele y ven que hay bombardeos, ven que hay inmigrantes llegando, temen que la gente, estos inmigrantes, empiecen a cometer asaltos, robos, que se les metan en las casas. Apagan la tele y se encuentran con los dramas que tienen en su casa. Hay un 62% de desempleo juvenil, 62%. Hay un 32% de desempleo a nivel general. Por primera vez, solo en Atenas se calcula que hay 35.000 personas durmiendo en la calle. Eso no existía ya, no existía. Hay gente pidiendo limosna en el metro, en las mismas calles, en la entrada de los museos donde están los turistas. Entonces, se ha generado una situación de temor. ¿Qué planteamos nosotros? Planteamos, en primer lugar, la experiencia de lo que fue la lucha contra la dictadura utilizando la metodología de la no violencia activa, lo que significó incorporar la creatividad, incorporar la alegría como forma de lucha, lo que significa la democracia directa, la horizontalidad, que genera justamente nuevas formas de creatividad. Contamos, en fin, experiencias que acá ya son también de hace muchos años, cuando salíamos a ver el jale y a ver si se llevaba Pinochet, cuando realizamos una cadena de cartas, estas como las de oraciones, que todo el mundo tenía que mandar 10 cartas a la moneda y el que no las mandaba iba a tener las penas del infierno, en fin. Pero también planteamos lo que significa ir construyendo otros valores, del de la solidaridad, el del trabajo en común con el otro, el de apoyarse mutuamente, el de tratar a los demás como se quiere ser tratado, el de no ceder a los valores del sistema, el de no caer en el juego de los bancos, lo que significa organizar campañas, por ejemplo, de no pago o de boicot a determinadas empresas o a los mismos bancos. En fin, ¿qué significa realmente la lucha no violenta, que es una lucha muy activa, pero que no utiliza las mismas armas violentas de este sistema? En torno a eso conversamos, pero también hablamos de lo que significa despertar alguna fuerza interna. Eso te quería preguntar, porque uno ve a la distancia la convulsión social en Grecia, que
claro, uno ve la crisis económica, pero también tiene esos lados, uno sabe, esos lados positivos, donde la gente empieza a preguntarse y a cuestionarse la forma de vida que hasta ese momento llevaba. Yo recuerdo los años 80, cuando estábamos luchando contra la dictadura, uno conversaba temas más existenciales, estaba la utopía del retorno a la democracia, y uno soñaba cómo iba a ser ese retorno a la democracia, con más justicia, con más solidaridad, fin a la AFP, pero también en términos de la cosa intangible que uno quiere construir. Recuerdo conversaciones en mis tiempos universitarios de cómo uno quería una sociedad que diera oportunidades para todos, pero en simultáneo que hubiera un buen trato entre cada uno, que no fuera individualista, una cosa de camaradería, de solidaridad por sobre la competencia, y una búsqueda un poco más interna del por qué uno vive. Yo no sé si eso se está produciendo en Grecia también. Fíjate que estos momentos de crisis son muy interesantes, por otro lado, porque despiertan inquietudes, despierta la necesidad de reflexionar, de comunicarse con el otro, reaparece la solidaridad, aparece la construcción con el otro, y también aparecen búsquedas más profundas, búsquedas del sentido de la vida. Bueno, esa gente que estuvo totalmente volcada al dinero como valor central y que de pronto pierde su empleo, o ese otro que había metido sus ahorros en la bolsa y que esta se desploma. Sí, está bien, genera un lío en el corto plazo, pero también permite que surjan preguntas más de fondo, y eso está pasando. Fíjate que tuvimos varios encuentros, sobre todo con gente joven, que querían conversar de estos temas y querían contar su experiencia y querían escuchar lo que habíamos hecho acá, y sabían que yo había estado en Egipto cuando fue la revolución en la Plaza Tahrir, y les interesaba mucho ver de dónde agarrarse, de dónde, con qué afirmarse. Así es que nos permitió tocar otros temas que tienen que ver, no quizá con la política contingente, pero que para nosotros los humanistas son muy de fondo. El contacto con la fuerza interna, el conectarse con una espiritualidad muy profunda que está en cada uno de nosotros, o aquello que otros llaman lo sagrado, lo profundo, preguntarse cotidianamente quién soy y hacia dónde voy, qué voy a hacer con mi vida, qué tipo de vida estoy construyendo, cómo es mi relación con mis seres queridos, dónde pongo yo mis prioridades, solamente en acumular dinero y resulta que eso desaparece en cualquier minuto, o en construir mejores relaciones familiares, en preocuparme por la gente de mi pueblo, qué es lo mejor para mí y para otros, cómo puedo yo mejorar el trato con la gente que me rodea, cómo puedo construir una sociedad más humana, hasta dónde me alcanzan mis posibilidades para contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Esas son preguntas que están en el aire y que uno las puede conversar de muy buena manera con ellos hoy día. Por eso digo que la crisis es difícil, es compleja, dolorosa, pero al mismo tiempo abre posibilidades muy posibilitaria, es la gracia de las crisis. Sí. Ahora, tú fuiste a Grecia a contar un poco tu experiencia de la lucha contra la dictadura acá en Chile. Pudiste conocer y ver y palpar en directo lo que está pasando en Grecia. ¿Qué te traes de Grecia para el Chile de hoy día, que ya hace 25 años recuperó la democracia, que los sueños de entonces están terminando para algunos en pesadilla, y que lo que anhelábamos y los sueños que teníamos hace 25 años atrás, la verdad es que se han ido transformando en algo bastante aguado en los 3 minutos que nos quedan, incluyendo el sorteo del libro? Mira, aunque la frase suene trillada, me traigo la sensación de que otro mundo es posible, de que no estamos condenados a que a todos les suceda lo mismo que acá. Hay países que todavía pueden detener lo que nos sucedió a nosotros. Me traigo la convicción de que lamentablemente Chile se convirtió en el exportador de uno de los peores sistemas, de los más nefastos del mundo, el sistema del modelo neoliberal. Me traigo el convencimiento de que aunque ya esté profundamente instalado en Chile, es necesario cambiarlo. Volví con más fuerza que nunca para luchar para recuperar nuestro cobre, para recuperar nuestra agua, para terminar con el sistema de AFP perverso que destruye las pensiones de gente que ha aportado lo mejor de su vida al país. Volví convencido que es posible y es necesario tener una educación pública. Fíjate que viendo cómo Grecia está a punto de caer en esta situación, se fortaleció en mí la convicción de lo importante que es hacer algo, lo importante que es levantar una voz, lo importante que es comprender que no estamos condenados a vivir lo que ya hemos vivido durante tantos años, este sistema que
que ha generado una de las peores distribuciones de ingresos en todo el planeta. Entonces, sobre todo me traje fortaleza interna, me traje fe, me traje entusiasmo, me traje ganas de que profundicemos en este intento en que estamos muchos. Sin lugar a dudas vamos a ir hablando en algunos otros programas de otras experiencias que tuviste en Grecia, porque se nos fue la hora, como siempre, volando, y nos falta el sorteo del libro. Llamó Elena y Juan de Maipú, así que entre los dos, con tu número aleatorio del teléfono. O sea que aquí es uno o dos. Bueno, exactamente. Es importante que nuestros auditores nos crean el libro, que es totalmente aleatorio. El libro se llama, mientras está con la tómbola Tomás, digo que el libro es Jefazo, que es el retrato íntimo de Evo Morales. El autor es Martín Sivak. Una crónica, una biografía, un ensayo de muy alta calidad, con la fuerza narrativa de una novela y la seriedad del mejor periodismo, gracias a la gentileza de El Rincón del Libro, ubicado en San Diego 43. Yo eché a andar la tómbola, así que para que sea totalmente transparente, tú me dices stop o para, y yo la paro. Sí, stop es una palabra extranjera, así que digo eso. Parar. El número 1. Elena entonces ha llevado el libro, puede pasar a buscarlo a Miguel Claro 509 en las dependencias de la Radio Universidad de Chile en Providencia. Así que, Elena, el libro está para ser recogido el día de mañana por tu persona. Y nosotros nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Un abrazo a todos. Un abrazo. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.